Pero papá, todavía no tengo sueño. Dijo un pequeño niño a su padre. Hijo, ya es tarde. Mañana tienes que ir a la escuela. Dijo el cansado padre a su hijo. Te juro que me despierto temprano. Juega conmigo un rato más. Vengo cansado del trabajo, Héctor, jugamos otro día que esté menos ocupado. Pero no tengo sueño. David era un hombre de familia trabajador que pasaba casi todo el día fuera de casa, casi siempre regresaba cansado. Al ver que su hijo Héctor no quería hacerle caso, decidió recurrir a un viejo truco que de joven lo convertía en el niño más aplicado. Y si te cuento una historia, tal vez eso te ayude a dormir. Está bien, hace mucho que no me lees un cuento. Esta vez no te leeré uno de tus libros de cuentos. Te contaré una vieja historia que a mí me contaban de niño. El niño se recostó en su cama lista para escuchar la historia y luego dormir. Hace muchos años en esta misma ciudad, cuando todavía era un pequeño pueblo, vivía una joven hermosa que era querida por todos los hombres del pueblo. Se la pasaba todo el día fuera de casa y regresaba hasta muy tarde saliendo con todos los hombres que la pretendían. La madre de la joven siempre la regañaba en su casa cuando regresaba y a veces le pegaba con un cinturón. La hija aún así siempre la desobedecía y hacía lo que se le diera la gana ignorando a su madre. Una noche la hija regresó tarde como siempre y su madre ya la estaba esperando con un cinturón en la mano para castigarla, pero la hija esta vez agarró el cinturón y se lo quitó de la mano para intentar pegarle a su madre. Sin que se dieran cuenta, el cinturón se comenzó a transformar en una enorme serpiente. La serpiente se enrolló en el cuerpo de la hija y la apretó hasta romperle los huesos para después comérsela. La madre estaba tan impactada que se congeló del miedo y ni siquiera soltó un grito. La madre solo vio como la serpiente devoró a su hija y luego salió de su casa para meterse al río más cercano y desaparecer entre el agua. Desde esa noche la serpiente no ha abandonado el río que atraviesa toda la ciudad, y siempre sale cuando hay algún niño desobediente que no le hace caso a sus padres, para aplastarlos y después comérselos. Cuando David terminó de contar la historia vio el rostro palidecido de su hijo tratando de evitar salir una pequeña risa burlona. Bueno hijo, después de esto ya me tengo que ir a dormir, dijo David, descansa o si no ya sabes, la serpiente vendrá por ti. Luego de esto Héctor cerró sus ojos y se tapó de pies a cabeza. David salió de la habitación y cerró la puerta. Cuando comenzó a caminar hacia su habitación, no pudo evitar soltar una pequeña risa burlona. Se acostó en su cama junto a su esposa con una sonrisa reconfortante en su rostro, lo que hizo que su esposa le preguntara al respecto. ¿Ahora qué hiciste? Nada, solo le conté a Héctor una historia para que se durmiera. ¿Qué clase de historia? ¿Te acuerdas de la historia de la serpiente que le contaban a los niños antes para que se durmieran? Ay David, ¿cómo eres malo con el niño? Va a estar asustado un buen tiempo. No lo creo, Emily. Los niños de ahora son más inteligentes que antes, lo más probable es que mañana ni se acuerde o ya ni crea en eso. A la mañana siguiente el niño se estaba preparando desde muy temprano para ir a la escuela. Los padres lo vieron muy calmado y serio a diferencia de cómo actuaba normalmente. Una vez terminado el desayuno, Héctor agarró sus cosas y se subió al auto de David para ir a la escuela. Antes de que David se subiera a su auto, Emily lo detuvo para decirle algo respecto a su hijo. Cariño, dile algo a Héctor, creo que sigue asustado por la historia de ayer. Pienso lo mismo, no es normal que esté tan calladito. Trataré de calmarlo camino a la escuela. Se dieron un beso de despedida para después subir al auto y llevar a su hijo a la escuela. En el camino el niño seguía muy callado y tranquilo, por lo que David preocupado comenzó a hablarle a su hijo. Oye Héctor, ¿por qué tanta tranquilidad el día de hoy? Bueno, es que no quiero que la serpiente me coma. No seré más un niño malo. Pero hijo, ser un niño bueno no significa que no tengas emociones. No quiero que la serpiente piense que... El pequeño interrumpió su respuesta al ver cómo estaban atravesando un puente que sobrepasaba uno de los enormes ríos que atravesaban la ciudad. David se dio cuenta de esto, por lo que volvió a hablarle a su hijo para calmarlo. Mira hijo, ¿ves algo ahí en el río? No papá. Ahí está, puedes estar tranquilo. No hay ninguna serpiente viviendo en los ríos de la ciudad.
No es cierto, lo dices para que no me asuste. Puede estar en otra parte. Mira hijo, si en verdad hubiera una serpiente gigante, ya cualquiera lo hubiera visto y hasta la hubieran matado. Confía en tu padre, esa serpiente no existe. El hijo aceptó las palabras de su padre aún dudoso. Llegaron a la escuela del niño. Héctor miraba preocupado al río cercano a la escuela, aunque era más pequeño no dejaba de provocarle miedo al niño. Vamos hijo, te prometo que nada saldrá de ese río. Cuando venga a recogerte iremos por un helado, te lo prometo. Le dijo David a su hijo. Héctor entró a su escuela un poco más animado. Cuando vio que Héctor entró al edificio de la escuela, David tomó camino a su trabajo. La ciudad había tenido una enorme expansión en los últimos años. Nuevos centros comerciales, museos, un teatro y otros puntos de reunión han sido construidos. David ha sido uno de muchos arquitectos que han contribuido a tal proeza. Actualmente se encontraba trabajando en un proyecto para la construcción de un nuevo conjunto de departamentos. Como era obvio, gran parte de las zonas verdes adyacentes a la ciudad fueron absorbidas en favor de la urbanización. David llegó a la construcción para supervisar el trabajo. Los obreros ya habían logrado un gran avance, mientras que otros se rehusaban a seguir con el proyecto. Ya se había vuelto común que se encontraran con animales acercándose a la construcción y terminaran siendo matados por accidente por alguna maquinaria pesada. Algunas veces los trabajadores eran picados por especies venenosas de escorpiones o culebras pequeñas. Estos incidentes eran simples gajes del oficio, sin embargo algunos trabajadores temían porque algún animal más grande se acercase a la construcción. Después de todo, hace algunos meses había sido noticia mundial que un enorme lagarto había atacado a todo un pueblo entero. Sin embargo, la construcción llevaba un gran avance y no podía detenerse así sin más. Mientras tanto, en la primaria de Héctor, este se encontraba en la hora de recreo sentado en una banca, viendo a los demás niños jugar. Sus amigos le preguntaban si le pasaba algo malo. Ayer mi papá me contó que a los niños que se portan mal se los come una serpiente grande del río. Los demás niños trataron de convencerlo de que no pasaría nada malo solo por jugar fútbol. Héctor decidió jugar para distraer su mente y pronto su rostro cambió de expresión a una más alegre. Después de un rato dominando el balón, Héctor da una patada que provoca que el balón salga volando y rompa una de las ventanas del segundo piso. La maestra dentro del salón salió asustada, pero aún más enojada para regañar a los descuidados alumnos. Niños, ¿quién fue el que rompió él? La maestra interrumpió su regaño al percatarse de algo inusual en la cancha de fútbol. Al lado de la cancha de fútbol había un muro que marcaba el límite del área de la primaria. Del otro lado del muro se encontraba un árbol cuya copa cubría una parte del interior de la cancha. La maestra, que se encontraba en el segundo piso, se percató que algo sacudía el follaje del árbol. Después de unos segundos, desde la copa del árbol y cubierto por la sombra de este, algo se arrastraba sigilosamente. Era muy grande, incluso más que el tronco del árbol. Niños, vengan acá rápido. La maestra intentaba que los niños se alejaran del lugar, pues ni siquiera sabía qué era lo que salía del árbol. Los niños nerviosos no querían ir con la maestra por miedo a recibir un severo castigo. Con paso lento y la cabeza baja, los niños caminaron hacia el edificio, sin saber que algo los estaba siguiendo desde las sombras del árbol. Niños, por favor apúrense, no los voy a castigar, solo corran hacia acá. Poco a poco la enorme figura se asomaba a la luz del sol para mostrarse. Era tan inmenso que parecía una criatura imposible. La maestra no iba a esperar más y bajó las escaleras para sacar a los niños de ahí. Pero mientras ella no veía la cancha, la enorme criatura se movió con una velocidad aterradora y rodeó por completo a todos los niños de la cancha. Todos los niños gritaron del susto al ver a tan enorme animal. Pero Héctor, a diferencia de los demás niños, estaba totalmente petrificado. Mientras la bestia acorralaba a los niños, Héctor soltaba lágrimas de miedo y desesperación. Por favor, no. No he hecho nada malo. Dieron las 2 de la tarde, era hora de que David fuera a recoger a su hijo a la escuela.
Después de trabajar medio día y controlando las quejas de los obreros, lo único que quería era ver a su hijo para despejar su mente de las responsabilidades del trabajo. Sin embargo, su sorpresa fue tan grande como lo que acontecía en la primaria. Cuando se estaba acercando a la escuela, se percató de la presencia de varias patrullas enfrente de la primaria. David sintió como su corazón bombeaba a una velocidad extrema. No quería ni pensar qué fue lo que ocurrió, y mucho menos que su hijo estuviera siendo afectado. Se bajó del auto para acercarse a la entrada de la escuela para preguntar qué era lo que estaba pasando. ¿Dónde está mi hijo? Era lo que los padres presentes preguntaban enfurecidamente a los maestros. Los policías evitaban el paso a los padres para evitar conflictos con los maestros. David no comprendía qué era lo que estaba pasando hasta que salió uno de los policías a decir unas palabras. Señores padres de familia. Hemos investigado la situación y es mi obligación informarles que sus hijos fueron secuestrados. Una maestra vio como varios hombres se metieron por la cancha de fútbol y se llevaron a los niños antes de que los maestros pudieran llegar. Todos los padres, incluido David, comenzaron a tirar maldiciones a la escuela y a los maestros por no cuidar de los niños. Entre todo el alboroto, el policía intentaba seguir hablando para tranquilizar a la multitud de padres coléricos. Haremos lo posible por encontrar a sus hijos y los culpables de esto. Por favor, guarden la calma y retírense a sus casas, no sabemos si estas personas sean muy peligrosas. Durante un rato el conflicto entre padres y maestros siguió hasta llegar a los golpes. David, entre llanto y coraje, no quería aceptar lo que había pasado, pero no le quedaba otra opción más que retirarse a su casa. Cuando llegó a su casa y entró con ojos irritados por el llanto, su esposa Emily se dio cuenta que algo malo le pasaba, pero aún más se preocupó al percatarse de que su hijo Héctor no lo acompañaba. Al enterarse de los terribles sucesos, ambos padres lloraron sentados en un sofá de la sala, implorando a Dios por un milagro que ayudara a su hijo. Al día siguiente David se levantó temprano como de costumbre, dejando a Emily descansar un rato más para no agobiarla con la preparación del desayuno. David se fue silenciosamente a su trabajo para no despertar a su esposa. Camino al trabajo, David mantenía una expresión vacía con ojos rojos y ojeras grandes, incitando al llanto que no podía liberar más. En su mente recordaba cómo antes de la desaparición de su hijo le había causado un enorme susto con la historia de la serpiente. Se sentía tan impotente al no poder ayudar a su hijo en esa situación más que quedarse esperando porque la policía lo encontrase, o más bien esperando por un milagro. Llegando a la construcción, David se percató de que los autos de sus compañeros y de algunos obreros se encontraban estacionados cerca, pero no se notaba la presencia de nadie en el lugar. Se bajó de su auto para acercarse más a la construcción y revisar si alguien se encontraba ahí. Pensaba que los obreros podrían encontrarse en la parte trasera donde no los alcanzaba a ver. Con sus respectivas precauciones como un casco, se puso a buscar a los trabajadores, pero adentrándose más se terminó encontrando con algo que lo dejaría totalmente helado. En una de las habitaciones casi terminadas de los departamentos, vio como una gigantesca serpiente se encontraba enrollada en una enorme masa de carne y huesos triturados sobre un enorme charco de sangre. Por los restos de ropa que había no era difícil deducir que ese montón de carne antes eran los trabajadores y los compañeros de David. La serpiente dejó los cadáveres mezclados de los hombres y comenzó a abrir su enorme boca para devorarlo todo. Era una escena totalmente repulsiva y aterradora. David estaba paralizado al ver esa carnicería, pero sobre todo al ver el inusual tamaño de esa bestia. Es como si el tronco de un árbol hubiera cobrado vida. El asco que le provocó ver esa escena fue tal que David no pudo evitar vomitar del impacto. Cuando se le pasaron las náuseas, David levantó su mirada y vio como el animal había terminado de tragar todo lo que había hecho y ahora lo estaba mirando fijamente. David no lo pensó dos veces y salió corriendo de ese lugar. La enorme serpiente lo seguía tratando de atraparlo para devorarlo. Sus movimientos eran tan rápidos que David apenas logró escapar de ahí. Consiguió entrar a su auto antes de que la serpiente lograra alcanzarlo, arrancó su auto y se alejó lo más que pudo de ese lugar. David tenía que procesar lo que acababa de ver. Aquel animal tenía un tamaño monstruoso, era mucho más grande que cualquier serpiente que hubiera visto en un zoológico o un documental.
Luego de un rato conduciendo desenfrenadamente llegó a su casa en donde su esposa ya se encontraba despierta. David, ¿qué pasa? Te veo muy agitado. Emily, siéntate. Sé que no me creerás lo que te diré, pero necesito que me escuches. Emily, más preocupada que confundida, se sentó con su esposo en la sala para escuchar lo que tenía que contar. David procedió a contar lo que había visto en la construcción, a lo que Emily contestó escéptica y un poco molesta. Oye David, acabamos de pasar por algo horrible el día de ayer como para que me salgas con tus cuentos. ¿Cuál cuento, mujer? Lo que te dije es totalmente real. ¿Cómo no? ¿Te das cuenta que me estás hablando de lo mismo que le provocó miedo a nuestro hijo antes de que se lo llevaran? David se quedó en silencio un minuto analizando lo que le había contado a su esposa. Era cierto que era muy similar al cuento de la serpiente que le contó a su hijo para hacerlo dormir. Mira cariño, no tienes por qué sentirte culpable por lo que pasó con nuestro hijo. No tienes que inventarte cosas para explicar algo que simplemente no pudimos evitar. Estoy tan triste como cualquier madre lo estaría, pero lamentablemente no podemos hacer nada. Ahora mejor vamos al comedor, no me gusta que te vayas al trabajo sin desayunar. Nuestro hijo no querría que te descuidaras por estar triste. David se tranquilizó un poco y se sentó en el comedor a esperar a que el desayuno estuviera servido. Para ellos era costumbre prender la radio para comer mientras escuchaban las noticias locales. Suena anticuado, pero era muy útil para enterarse de las cosas que ocurrían en la ciudad. David sintonizó la estación de noticias en la radio y esperó escuchar alguna buena nueva para desestresarse. Noticia de último momento. Varias personas reportaron haber visto una enorme serpiente nadando en el río cerca de la colonia Centro. Este no es el único avistamiento de un animal así. En la colonia Camulte otros mencionan haber visto a la serpiente llevarse arrastrando a algunas personas desde la iglesia hasta la alcantarilla más cercana. No nos han mostrado ninguna prueba de esta supuesta serpiente, por lo que pareciera ser nada más que histeria colectiva de gente distraída. David empalideció cuando escuchó esta nota en la radio, no se contuvo más y le dijo a su esposa: Emily, ¿escuchaste eso? Dime que sí lo escuchaste. Tranquilo cariño, puede que sean puras invenciones de gente loca. No Emily, es en serio. No solo lo vi yo, escucha la radio. Emily trató de convencer a David de que tenía que tranquilizarse. Después del desayuno le dijo que lo mejor era que se olvidara de todos sus deberes un momento y descansara por ese día. David se fue a dormir un rato a su habitación para calmar su mente. Su esposa se quedó en el comedor limpiando la mesa y posteriormente trabajando desde su computadora. Mientras David y Emily estaban encerrados en la seguridad de su casa, la serpiente seguía nadando entre las alcantarillas de la ciudad hasta llegar a la zona donde David vive. Desde una salida de la alcantarilla que conectaba al río, la serpiente salió de las profundidades de la ciudad para buscar su siguiente presa. Arrastrándose en el pasto de un pequeño parque, la serpiente acecha a unos niños descuidados que ahí jugaban. Los padres descuidados no se percataban de la presencia de aquella bestia. Para cuando uno de los niños gritó ya era demasiado tarde, la serpiente se encontraba demasiado cerca. Los padres desesperados corrieron para jalar del brazo a sus hijos y huir del lugar, pero no contaban con que la serpiente era mucho más inteligente de lo que parecía. Apenas los padres se acercaron para quitar a sus hijos, la serpiente los rodeó con su inmenso cuerpo. Alzó su cabeza tapando con su sombra a las personas paralizadas del terror, se enrolló en ellos sin dejarlos hacer movimiento alguno. Lentamente la bestia aplicaba presión para aplastar a la cantidad de 4 adultos y 5 niños. El sonido del crujido de los huesos provocaba un tremendo escalofrío que helaría la sangre a cualquiera. La piel escamosa de la serpiente se bañaba lentamente de un espeso líquido rojo que de igual manera manchaba el pasto sobre el que se encontraba. La gente que caminaba cerca del parque presenciaba con horror la escena de la muerte de aquellas personas. Todos los presentes corrieron del lugar despavoridos, tratando de alejarse lo más posible de aquel monstruo. En casa de David, Emily se encontraba trabajando desde su computadora en la mesa del comedor. Su concentración se vio interrumpida cuando el sonido de una multitud de gente gritando llamó su atención.
Se asomó por la ventana para darse cuenta de que muchas personas corrían con sus familias en dirección a la parada de transporte público más cercano. Otros más afortunados huían en sus autos con dirección a la carretera más cercana. La multitud no parecía tener un rumbo fijo más que alejarse de aquella zona. Emily salió de su casa para averiguar lo que estaba pasando. No era para nada común ver a tanta gente corriendo a la misma dirección y mucho menos gritando. Mientras trataba de acercarse notó como una mujer fue derribada no por una persona, sino por algo que la estaba arrastrando de una pierna. Las demás personas se alejaron de ella queriendo evitar lo que sea que había agarrado a la mujer. Emily estaba sorprendida y asustada, no comprendía lo que pasaba. Casi al instante de que la multitud se dejó de ver, Emily pudo darse cuenta del causante de todo el alboroto. La titánica serpiente seguía persiguiendo a la multitud, para aquel monstruo era como un buffet de todo lo que pudiera comer. Y como era obvio, un animal tan largo como un tráiler necesitaba alimentarse bien. Emily no creía lo que veía pero reaccionó a tiempo para correr de regreso a la seguridad de su casa. Entró a la habitación donde su esposo se encontraba durmiendo y lo despertó para alertarle de lo que estaba pasando. David, al escuchar las horrorosas noticias que venían de su esposa, se asustó, pero al mismo tiempo se sintió aliviado al saber que no estaba del todo desquiciado. Desde una ventana veían cómo la serpiente se alejaba de su casa para introducirse nuevamente en el río, desapareciendo como si se incorporara al agua. Alterados, David y Emily comenzaron a discutir sobre lo que debían hacer. Por un lado tenían que alejarse de la ciudad para evitar encontrarse con la serpiente, pero no podían abandonar a su hijo que podía seguir escondido en alguna parte. La decisión para los padres no fue difícil y decidieron quedarse en caso de recibir noticias sobre su hijo. Ambos decidieron que lo mejor era comprar comida y las cosas que fueran necesarias para estar un tiempo encerrados en la seguridad de su casa donde la serpiente no podría atacarlos. Juntos salieron en el auto camino al supermercado. En el camino notaron como la ciudad estaba casi en su totalidad abandonada. Prendieron la radio del auto para escuchar alguna noticia de los recientes acontecimientos. Para cualquiera que escuche esto y siga en la ciudad, se les informa que por orden del gobernador y de las fuerzas armadas tienen que permanecer encerrados en sus casas o de ser posible abandonar la ciudad. Lo que se había pensado que eran simples rumores de gente escandalosa resultó en una gigantesca serpiente de 15 metros aproximadamente. Según un informe del herpetólogo Ricardo Vázquez, esta serpiente que se encuentra nadando entre los ríos y el alcantarillado de la ciudad se trata de una titanoboa, una monstruosa serpiente que se había creído extinta. Aunque parecía improbable que un animal tan antiguo pudiera seguir vivo, la presencia de este monstruo nos demuestra que la naturaleza es más impredecible de lo que uno cree. Este animal es enorme pero se mueve cuidadosamente entre la hierba y el agua, por lo que se les aconseja a todos mantenerse lo más alejado posible de lugares donde la hierba sea alta y los ríos estén cerca. Esta sería la última nota del programa, hasta que volvamos a la seguridad de siempre. Buen día, y que Dios los acompañe para que no los atrape este demonio con forma de serpiente. La noticia impactó a todo quien la escuchó. Una bestia prehistórica se encontraba devorando a las personas de la ciudad como si estuviera en un buffet y nadie se podía percatar de su presencia hasta que ya fuera demasiado tarde. David y Emily seguían decididos a quedarse para esperar noticias de su hijo, sin saber que en realidad ya no regresaría nunca. Es un animal más, dijo David intentando calmarse a sí mismo. Lo matarán tarde o temprano. La pareja llegó a un supermercado donde solo quedaban unas pocas personas apresuradas comprando provisiones para el viaje de huida de la ciudad. Se apuraron a hacer sus compras para regresar a su casa. A mitad de camino de regreso, se dieron cuenta de que la gasolina del auto estaba por acabarse. Se detuvieron en una gasolinera para rellenar el tanque pero se encontraba totalmente abandonada. El personal de la gasolinera ya había abandonado el lugar, seguramente para refugiarse en sus casas o irse de la ciudad. Fueron en busca de la siguiente estación más cercana, pero al igual que la anterior se encontraba vacía. Estación tras estación solo se encontraban con los lugares totalmente abandonados. Solo podían esperar a que la gasolina fuera suficiente para llegar a su casa.
A un par de kilómetros de su residencia el tanque de gasolina se terminó de vaciar y se quedaron totalmente inmóviles. Maldiciendo a la serpiente y a quien fuera posible, David se encontraba preocupado porque el animal los encontrase. Ambos se bajaron del auto para tratar de empujarlo y llegar a casa, y con suerte a una gasolinera con gente. Mientras se esforzaban por mover el auto, se dieron cuenta de lo solitaria que se encontraba la ciudad. Por las calles solamente se veían hojas y basura tirada en el piso que se movían con el viento. El único sonido perceptible eran los jadeos que hacían al esforzarse por mover el auto. Ni siquiera se veían los tan comunes perros callejeros que solían rondar por las calles. Era obvio suponer el cruel destino que les tocó a esos pobres animales. La Titanoboa había llegado a la ciudad para convertirla en un infierno. Pero David seguía preguntándose por qué llegó tan de repente, por qué nunca habían visto a ese animal en las afueras de la ciudad, pero sobre todo, por qué casi al mismo tiempo de su llegada ocurrió la desaparición de su hijo. El peor escenario posible lo atormentaba en su mente, pero sabía que tenía que mantenerse cuerdo para proteger a su esposa. Después de unos minutos empujando el auto, David sintió un escalofrío que le dominó el cuerpo. El ambiente se tornó más tenso y el silencio se volvió más amenazante. Volteó su mirada a una de las calles vacías y se percató del enorme peligro que corrían. La calle estaba al lado del río y de ahí estaba saliendo lentamente la Titanoboa. «Emily, entra rápido al auto», gritó David. David, me diste un susto, ¿qué pasa? Emily se respondió sola al ver que la Titanoboa se acercaba a donde estaban ellos. Ambos se metieron al auto e intentaron arrancarlo suplicando porque arrancara aún con el tanque vacío. Era inútil, el auto no se movía y la serpiente ya tenía en la mira su cena del día. La serpiente se acercaba al auto, ya había notado que David y Emily se encontraban ahí dentro. Alzaba su cabeza para observar por la ventana mientras la aterrada pareja se mantenía inmóvil agarrados fuertemente de las manos. David trataba de mantenerse sereno pero Emily no podía evitar soltar lágrimas de miedo y desesperación. La bestia se posicionó enfrente del auto y alzó su cabeza nuevamente. David y Emily entonces tuvieron una mejor vista del animal. Era gigantesco. Superó la altura del auto y probablemente se veía más alto que dos personas una encima de otra. Una persona fácilmente podría entrar en su cuerpo sin necesidad de ser triturado. Sin importar la cantidad de gente que haya comido, parecía no ser suficiente para saciar el hambre de aquel monstruo. No parecía estar dispuesto a dejar ir a David y Emily. De alguna forma, David sabía que la serpiente entendía que no saldrían del auto hasta que se fuera. Pensaba que la serpiente estaba consciente del miedo que provocaba y que de forma maliciosa lo seguía atormentando intencionalmente. Pero sobre todo, sabía que la serpiente era el verdadero culpable de la desaparición de su hijo. La Titanoboa bajó la cabeza y la pareja no podía verla desde la ventana. Asomándose hacia los lados vieron como la serpiente comenzaba a mover su cuerpo no para irse del lugar, sino que se estaba preparando para comer. Sintieron como el auto se movía de un lado a otro y posteriormente notaron como la Titanoboa estaba enrollando su inmenso cuerpo en el auto. Era el fin de la pareja. La serpiente aplicaba presión lentamente sin mucho esfuerzo. Los asientos traseros comenzaban a romperse y los delanteros se juntaban más y más, las ventanas se agrietaban y lo único que podían hacer en ese momento era aceptar su cruel destino. La fuerza de la serpiente era tal que podría fácilmente matar a cualquier animal. Entre los llantos de su esposa y los de él mismo, David maldecía el día en que la serpiente llegó a la ciudad. Para él, en lugar de un simple animal, lo que estaba afuera destruyendo su auto era un monstruo, una bestia que le arruinó la vida y lo hizo volverse loco tan pronto como llegó. El demonio con forma de serpiente. Desde lejos, el sonido de una camioneta se acercaba. Un hombre armado con dardos tranquilizantes le disparó a la serpiente llamando su atención, haciéndola quitarse del auto y rápidamente logrando adormecerla, terminando así el terror que había invadido la ciudad. La camioneta se acercó y varios hombres bajaron a inspeccionar lo que había ocurrido.
Lamentablemente David había muerto por proteger a su esposa de los vidrios rotos que atravesaron su espalda y su cuello, dejando a su esposa viva y con unas pocas heridas. La noticia de que la titánica serpiente había sido atrapada fue difundida y la gente pudo regresar a sus vidas normales. En la radio local se llevó a cabo una entrevista con el herpetólogo y criptozoólogo Ricardo Vázquez, quien fuera el hombre que disparó el tranquilizante a la titanoboa. Aún habiéndome dedicado a la criptozoología desde hace años, nunca esperé toparme con casos tan fuertes donde un animal se acerca tanto a las personas. Tanto el ataque del Megalania como la titanoboa fueron causados por la intervención humana. Por lo que investigamos, la reciente expansión de la ciudad llevó a que varias zonas naturales fueran destruidas y absorbidas por la urbanización, lo que llevó a la titanoboa a buscar su alimento en otras partes donde no estaba acostumbrada. La policía nos reveló que uno de los primeros ataques de la serpiente fue a unos niños en una primaria. Se reservaron el decirle a los padres la causa de muerte de los niños porque aún tenían dudas del testimonio de la maestra que presenció todo. Después de esto, la titanoboa encontró toda una fuente de alimento enorme en esta ciudad, por lo que comenzó a acechar desde los ríos. Es simplemente sorprendente el caos que pudo ocasionar un animal que nadie había visto y que se creía imposible que alguna vez pudiéramos ver. Pero algo tengo que decir respecto a esto. Si casos como el del Megalania o la titanoboa ocurrieron en tan poco tiempo, no quiero imaginar qué podría pasar en unos días, o qué clase de monstruos siguen allá afuera de los que no tengamos idea. Sea como sea, salir podría ser todo un peligro ahora.